Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vengo sola. Porque quiero darles las gracias a todos los que están uniéndose a nuestro canal en Palabra de Rudolf Steiner como miembros del canal. Muy especialmente a toda la gente que siempre quiere apoyar, que siempre me pregunta, oye, quiero apoyar tu canal. Me gusta lo que hacen. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias a mi compañero Marcos Paz, que siempre está ahí dispuesto a trabajar y dando de su tiempo de trabajo para crear estas portadas y las ediciones y el contacto con las personas para hacer las entrevistas, en fin. También hay ya algunas personas que se están uniendo a este proyecto que va creciendo palabra. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, porque si este espacio les gusta, ustedes mismos lo han ido alimentando, lo han ido impulsando. Y les quiero agradecer profundamente el que esto esté ocurriendo. Así que gracias, de verdad. Hemos conocido gente fantástica, maestros maravillosos que nos siguen apoyando y que estamos muy, muy agradecidos, de verdad. Muy contentos de seguir aquí, de poderlo realizar, porque he de confesar que muchas veces he querido ya dejarlo porque necesito ganar dinero, necesito trabajar en lo mío y este espacio pues necesita tiempo, ¿no? Obviamente necesita cuidados y cariño y es lo que le dedicamos, pero sí que a veces es complicado mantenerse. Así que muchas gracias a toda la gente que tiene la posibilidad de ayudarnos. Hay gente que me pregunta, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar este espacio? Y una de esas maneras es tomando alguno de los talleres que imparten los profesores que nos acompañan aquí en Palabra de Rudolf Steiner, que por cierto vamos a tener un primer taller presencial el próximo año. Bueno, no, perdón, 2 talleres presenciales el próximo año que ya estamos gestionando. Uno va a ser con Pilar Sanz de La Lana y el otro va a ser de cantoterapia con María Fernanda, que viene desde Chile hasta España justamente para compartir ese tema tan fascinante. Así que ese también es una manera de ayudarnos a mantener este espacio y compartiendo los programas, escribiendo, suscribiéndose al canal o haciéndose miembro del canal si está dentro de sus posibilidades. Gracias por la paciencia, por el tiempo, gracias por estar ahí siempre. Y hoy quiero compartirles un poquito de lo que vivimos cada 15 días de la mano de D'Angela Romero, un grupo de mujeres y yo, en este grupo de estudio de nutrición para la libertad. Y he decidido compartirlo aquí directamente, una lectura de algún capítulo, porque me parece fascinante. O sea, son estas palabras que te hacen reflexionar, pensar, cuestionarte, que te invitan al pensar y eso me parece tan poco común hoy en día, ¿verdad? Que es tan, tan novedoso, no sé, que, que por eso se los quiero compartir. En estas palabras van a encontrar cosas para reflexionar, incluso yo creo que este libro se tiene que leer, aunque para mí es de los más sencillos de Steiner, y ya lo vamos a escuchar y vamos a ver qué cosa, a qué me refiero. Es de los más sencillos de entender. Me parece un libro brutal y bellísimo y profundo y es impresionante, de verdad. Estoy tan contenta con esta lectura, con este grupo de estudio. Y la verdad es que se ha creado un grupo bello de mujeres hermosas que siempre colaboran, aportan, comparten. Es precioso, ¿no? Así que son estos recuerdos que se quedan en el corazón y voy a compartirte un capítulo que, por lo que dice aquí el índice, que se llama La papa, la remolacha y el rabanito. Esta conferencia pertenece al 18 del 7 de 1923. 23, para que nos ubiquemos y nos pongamos un poquito en contexto de qué era lo que estaba viviendo Steiner en ese momento, de la situación que estaba en ese lugar.
Una disculpa, porque aquí no he cerrado mi WhatsApp y se escuchan sonidos, pero ya está. Ahora sí, una vez dicho todo lo anterior y claro, hacerles la invitación a que se unan si quieren todavía a este grupo de estudio de nutrición para la libertad o al de Pedro José Martínez con el Ser del Ángel, que ya va a terminar en enero, ¿no? O el de los seres elementales, o al de la lectoescritura, que ya está grabado de mi queridísima Sara Justo, o al de temas actuales de la antroposofía con Mónica Oliva, que está impresionante. Hace una exposición magistral esta señora que respeto, quiero y admiro. Es brutal lo que sabe Mónica. Eh, no sé, o sea, nos sentimos profundamente agradecidos y honrados con que siempre tengamos maestros de este nivel que han trabajado tanto y es precioso lo que nos comparten, nos dejan obviamente ahí reflexionando al respecto. Y, y también el círculo de meditación con José Manuel y Susana Pérez, en donde vamos aprendiendo un poquito más de la meditación antroposófica. Así que vamos a dar comienzo a la lectura de este capítulo, que para mí, ya les dije, ¿no? Ha sido brutal, así que no les interrumpo más la lectura. Y dice así, algunas de las cuestiones que fueron respondidas recientemente quedaron atrás. Hoy quisiera volver, como lo hice últimamente, a la observación de un académico acerca del sueño. Lo que a un académico actual parece haberle traído mucho dolor de cabeza. Ya relacionaremos esto con nuestro tema actual. Es la cola del lagarto. Como sabéis, cuando queréis atrapar a un lagarto por la cola, la misma se rompe. Se dice que el lagarto es quebradizo. Se pueden atrapar lagartos realmente pesados y grandes, pero si se les agarra de la cola, como esta es frágil, se quiebra y el lagarto sigue caminando alegremente sin cola. Los académicos han realizado experimentos para averiguar si la cola del animal es arrancada o si es abandonada por él mismo. La ciencia actual parte del materialismo y reflexionando desde el mismo llega a la conclusión de que el animal tiene músculos muy débiles para mantener unida la cola y que estos músculos se separan cuando se lo atrapa. Pero existe un hecho curioso que la gente tiene muy poco en cuenta, y es el hecho de que los lagartos, cuando han vivido mucho tiempo en cautiverio, pierden esa forma extraña de perder la cola, porque la misma se fortalece y no es tan fácil de arrancar. Es un fenómeno curioso. El hecho de que los lagartos cuando están en libertad pierdan la cola fácilmente y cuando están en cautiverio la misma se mantenga mejor. ¿De dónde proviene esto? Esto proviene del hecho de que el animal, si se lo quiere atrapar afuera, tiene miedo. El ser atrapado afuera no es algo conocido para él, le ocurre por primera vez. Se le acerca a un ser humano. El lagarto tiene miedo y se vuelve tan frágil que pierde la cola. En cautiverio, el lagarto se acostumbra a la presencia humana. Está en contacto con humanos todo el tiempo y entonces ya no tiene miedo y no pierde la cola. De esta manera vemos cómo una observación aparentemente superficial nos lleva a entender que en el lagarto el miedo juega un rol esencial. Sí, el miedo que tiene el lagarto cuando el ser humano se acerca y lo agarra, es cierto que surge en el animal en este momento, pero siempre ha estado oculto dentro de él. Y este miedo oculto es precisamente lo que mantiene unida a la materia del animal y la fortalece. Ahora voy a mencionar un fenómeno completamente curioso de la vida humana. Debéis haber escuchado que a las personas muy dependientes de su vida anímica, cuando sienten miedo les agarra diarrea. El temor produce diarrea. ¿Y por qué sucede esto?
Esto sucede porque cuando se tiene miedo, el contenido de los intestinos no se puede cohesionar. Sí. ¿Y qué es lo que mantiene unido el contenido de los intestinos? Cuando el miedo surge en el alma, entonces ya no se mantienen unidas las cosas en los intestinos. En cambio, cuando el miedo se encuentra debajo de los intestinos, entonces la materia se mantiene cohesionada, se mantiene unida. Este es el mismo caso del lagarto. Si se observa a un lagarto, él mismo está como nuestro bajo vientre, siempre lleno de temor en su totalidad, es decir, continuamente con algo anímico, y en particular la cola está llena de miedo. Cuando el animal siente su miedo, es decir, lo exterioriza, la cola se rompe, pero todavía el miedo permanece escondido. Este no siente miedo cuando está en cautiverio, porque ya se ha acostumbrado a los seres humanos, y la consecuencia es que el miedo oculto puede luego mantener unida a la cola. Aquí vemos una cualidad anímica que tiene relación con la consistencia corporal. Nosotros también tenemos el miedo en nosotros, en nuestro dedo gordo del pie, en las piernas, en el estómago. Por todos lados se esconde el miedo. Solo por encima del diafragma no se aventura y solo asciende hasta allí cuando tenemos pesadillas. Pero en nosotros está escondido el miedo. Sin embargo, el miedo tiene un propósito. Mantiene cohesionado nuestro organismo. Y en los huesos se encuentra escondido el mayor de todos los miedos. Los huesos son firmes porque allí dentro se esconde un terrible temor. Es el miedo el que mantiene firmes a los huesos. Cuando una persona percibe fuertemente a los huesos, le aparece un osteoma, un tumor óseo. Algunos seres humanos son temerosos y lo son desde la juventud, cuando los huesos aún no están lo suficientemente duros. Ellos tendrán los huesos débiles. El miedo también produce el raquitismo. A los niños raquíticos se los puede tratar curativamente eliminando su miedo de manera anímica. Sería completamente erróneo decir que el miedo, algo anímico que está escondido en nosotros, debe ser erradicado. Solo necesitamos llevarlo un poco más arriba y entonces podríamos obtener conocimientos superiores. Pero esto no sería bueno, porque entonces nos enfermaríamos anímica y corporalmente. Debemos hacer otra cosa. Como veis, si deseamos obtener conocimientos del mundo espiritual, ya comenté otro medio para esto, debemos vivir en el mundo exterior de manera correcta. Ahora bien, ¿de qué manera vive la gente en el mundo exterior? Lo habéis podido observar en las últimas semanas. Nos hemos congelado terriblemente y después hemos sudado terriblemente. Así viven la mayoría de las personas, transpirando terriblemente y congelándose terriblemente también. Uno se congela porque hace frío y comienza a experimentar una especie de miedo al frío. Pero cuando hace calor, se le pasa a uno este miedo. El hecho de que se tenga miedo al frío y a la nieve y produzca bienestar los rayos calientes del sol es algo que conduce al conocimiento superior, que pertenece al ámbito que os he comentado. Aquel que desea obtener conocimientos superiores, si se acerca a un pedazo de hierro ardiente, debe tener la sensación de que este calor es afín a su propio calor y que esto le hace bien. Pero si toma un objeto frío en la mano, entonces se le resulta extraño, no le resulta afín. Como consecuencia de esto,
Quien desea adquirir conocimientos superiores no puede estar nervioso, porque si toma una piedra fría en la mano, le parecerá extraña y la dejará caer. Tampoco debe hacer como el mosquito, que por el ansia que tiene por la luz, zumba dentro de la misma y encuentra allí la muerte. Justamente por el insecto que vuela dentro de la llama, veis que la llama está emparentada con lo anímico espiritual. Debemos adquirir sensación interior, sensibilidad interior hacia aquello que existe en la naturaleza, pues la roca firme pertenece a la tierra y en la roca firme creen los materialistas. Pero precisamente ante la roca firme se siente el temor que nos habilitará para adquirir conocimientos superiores. Este temor no existe cuando el ser humano se encuentra en un ambiente caliente. Dibujo el aire caliente por sobre la roca firme. Cuando el ser humano siente el aire caliente, el temor no existe. Pues el aire caliente, voy a dibujarlo caliente de color rojizo, no produce temor. Entonces sucede que se empieza a terminar esa sensación que se siente en el aire caliente y que a uno le gusta. Uno se siente cada vez más a gusto con el aire caliente. Pero ahora, este se comienza a enfriar. Cuanto más a gusto uno se haya sentido, tanto más incómodo se sentirá cuando éste se enfríe. Pero si uno se acostumbra a sentirse bien en el aire caliente, cuando uno se acostumbra cada vez más al calor, esas cosas son necesarias si desea obtener conocimiento espiritual. Entonces la cosa deviene completamente insólita. Lo voy a hacer más claro. La mayoría de los seres humanos busca refrescarse cuando tiene calor porque les gustaría estar más frescos. Pero si no aguanta el calor, si se queda dentro del calor, si percibe el calor como bienestar, entonces empieza a suceder aquello que os he dibujado esquemáticamente. El aire se comienza a llenar con toda clase de imágenes y comienza a ingresar correctamente al mundo espiritual. El mundo espiritual que de otra manera está contenido en el aire, pero que el ser humano no siente si no desea soportar el calor del aire. Y sí, yo también estoy esperando los rabanitos y la papa. Es que es fantástico lo que dice Steiner, ¿eh? Perdón que haya interrumpido así tan abruptamente, pero es que llevamos 2 hojas y nos está contando unas cosas que nos tienen la cabeza al filo ahí de la maravilla y de la sorpresa y del... ¿Qué, qué me está diciendo Steiner aquí? Qué cosa más loca, por favor, qué maravilla. Y viene a más, ¿eh? Esto no va a la papa, todavía no bajamos a la tierra. Y dice ahora, cuando uno se ha acostumbrado a ver estas entidades en el calor del aire, llega al punto en que puede decirse, si yo tomo una piedra con mi torpe mano, me doy cuenta que está dura. Pero si comienzo a percibir lo espiritual, si me adentro cada vez más en lo espiritual, si a mi alrededor no solo está lo sensorial, sino también lo espiritual, entonces no solo puedo llegar gradualmente con mi cuerpo físico de carne y sangre al suelo terrestre, sino que puedo llegar gradualmente a mi cuerpo astral. Esto es muy interesante. En el momento en que se comienza a percibir en el espacio aéreo lo espiritual, en ese momento uno emerge de su cuerpo y ya no percibe a las piedras como un impedimento, sino sumergidas como el nadador en el agua, en el firme suelo terrestre.
Entonces uno mismo ingresa allí adentro. Esto es muy interesante. Al aire no se puede ingresar como espíritu porque allí se le aparecen a uno otros espíritus. En el suelo terrestre, que para el espíritu está vacío, se puede ingresar fácilmente. Allí uno se puede sumergir como un nadador. El estado intermedio es el del agua. El agua se evapora y vuelve abajo como lluvia. Allí arriba se ven a menudo relámpagos. El agua se encuentra entre el suelo firme terrestre y el aire. Es más delgada que el suelo firme y es más densa que el aire. Esto se comprenderá mejor cuando se contempla un relámpago. Según los académicos, el relámpago es una chispa eléctrica, porque, según los académicos, si se toma una vara de lacre y se frota en un trozo de cuero, se electrifica, y si luego se le acercan pequeños pedazos de papel, la vara los atraerá. De esta manera se pueden electrificar los cuerpos más variados mediante la frotación. Esto se les muestra a los niños en la escuela. Pero si uno se encuentra en un aula húmeda, allí no se electrifica la vara de lacre. Y se la debe secar primero con un trapo seco, porque lo húmedo no produce electricidad. Seca puede crear electricidad. Los académicos dicen, las nubes se frotan entre sí y producen las chispas eléctricas, el relámpago. Pero los niños podrían objetar, pero habría que secar lo húmedo, pues si tienes algo acuoso, entonces no surge la electricidad. Eso lo puede objetar cualquier niño. Una tontería así también se dice. Pero no hay naturalmente ninguna discusión acerca del hecho de que allí arriba las nubes se frotan. Pero imaginaos si el agua se evapora y va hacia arriba. Entonces llega cada vez más a la región de la espiritualidad. Se aleja de la materia vacía de espíritu de allí abajo y penetra en la espiritualidad. Y el espíritu es lo que crea la chispa eléctrica, el relámpago. Cada vez ascendemos más hacia la región de lo espiritual. La tierra tiene lo material, pero más arriba está rodeada por lo espiritual. Allí nos adentramos realmente en lo espiritual. Entonces, en el momento en el que el vapor de agua asciende y llega a la región del espíritu, allí puede surgir a partir del espíritu el relámpago. El agua se espiritualiza hacia arriba y vuelve condensada hacia abajo. También se debe arribar al espíritu cuando se realizan observaciones en las ciencias naturales. Solo cuando no se toma en cuenta lo espiritual se llega a toda clase de cosas absurdas, como las que os he contado de la cola del lagarto o del relámpago. Se ve que no se puede explicar la naturaleza si uno no incursiona primero en lo espiritual. Ahora bien, el ser humano se encuentra sobre la tierra y él está siempre así, erguido verticalmente, que es afín a lo espiritual. Entonces puede sumergirse allí como un nadador. Cuando a la noche partimos con nuestro cuerpo astral, nos adentramos en el entorno sólido. Nos unimos con eso que es sólido, pues no podemos adentrarnos en lo airiforme, en lo inmaterial, y efectivamente deambulamos en lo firme, en lo sólido. Este deambular en lo sólido tiene una gran significación. Si nosotros nos comportamos de la manera correcta frente al calor, llegamos a ver las entidades espirituales del aire. Si partimos en la noche de nuestro cuerpo y nos unimos a lo terreno como espíritu, entonces puede ser que cuando nos despertemos, aún tengamos algo de eso que hemos vivenciado dentro de la firme materia de la tierra. Queda algo de lo anímico dentro de nosotros. Esto es algo extraordinariamente interesante. Cuando uno se despierta, escucha sonidos muy leves
Y si presta atención, puede tener la sensación de que alguien golpea la puerta. Esto es lo insólito. Cuando el alma vive en el aire, surgen imágenes, pero cuando vive dentro de lo sólido, dentro de lo material, sumergido como el nadador en el agua, entonces se experimentan sonidos. Y precisamente eso es lo importante, que la materia sólida produce sonidos, solo que uno no los escucha. Se escuchan en el despertar, porque uno se encuentra aún un poco sumergido ahí adentro. Estos sonidos pueden significar algo. Y si, por ejemplo, alguien ha muerto y durante el despertar se escucha como un golpear a la puerta, esto está relacionado con los difuntos. El ser humano no es capaz de interpretar estas cosas de la manera correcta, pues, por ejemplo, no podríais interpretar las letras en el papel si no las hubieras aprendido. Mucho menos podríais interpretar los sonidos que se escuchan en el despertar. No hace falta creer que allí se encuentra el difunto en la puerta y que golpea con los dedos. Pero el difunto en los primeros días después de la muerte aún está presente sobre la tierra, dentro del cuerpo sólido. Y mediante la unión con los sólidos surgen sonidos, como fue relatado en las épocas en las que todavía se prestaba atención a tales cosas. El hecho de que los seres humanos tengan presentimientos cuando alguien muere tiene su significación. Ha muerto un ser humano. Él aún está unido con su alma al firme reino terrestre. Allí nacen los sonidos que parten de él. El ser humano abandona la existencia terrestre emitiendo sonidos. Esto lo podéis oír a la distancia, como podéis leer a la distancia un telegrama que emite alguien en América. Tales efectos de la distancia, teledinamia, a través de la materia terrestre siempre están allí. Y en las épocas en las cuales se les prestó atención a estas cosas, se conocía su relación con lo terrestre. Esto no es un cuento, esto es algo que fue percibido en épocas anteriores. Entonces, ¿veis cómo se llega a cosas que hoy en día solo son suposiciones? Pero que como otras cosas se pueden demostrar de manera científica. Como veis, si hubiera llegado a percibir en el aire el mundo espiritual, si los seres humanos no hubieran sido tan hipersensibles como ahora. Sabéis, sin embargo, que cuanto más civilizados sean los seres humanos, tanto más hipersensibles devienen. Y aquellos que deben soportar un calor terrible no tienen tiempo para percibir el mundo espiritual. Esa parte me parece muy interesante, por eso se las voy a volver a leer, porque me parece que es aquí cuando Steiner nos da estos pequeños destellos de, o guiños, ¿verdad? Como si nos estuviera hablando a los humanos del futuro. Como veis, se hubiera llegado a percibir en el aire el mundo espiritual si los seres humanos no hubieran sido tan hipersensibles como ahora. Sabéis, sin embargo, que cuanto más civilizados sean los seres humanos, tanto más hipersensibles devienen. Y aquellos que deben soportar un calor terrible no tienen tiempo para percibir el mundo espiritual. Y de esta manera el mundo espiritual, que vive en el aire, no se les revela. El hecho de ver en el aire seres espirituales es algo inofensivo, por cierto, y podría percibirlo sin más cualquier ser humano, sin ser peligroso para él. Pero este oír, si se percibe de manera demasiado fuerte, demasiado intensa, si se llega a un estado donde se escuchan varios sonidos, puede ser peligroso. La cosa es así. Hay personas que llegan progresivamente a un estado en el que alucinan escuchar toda clase de sonidos y palabras.
Están en el camino a la locura. No llegan jamás a ver a los seres espirituales y los buscan en el aire. ¿Por qué esto es así? Haré una comparación. Si viajáis en un bote y os caéis al agua, os podéis ahogar. Si alguien os jala hacia arriba, podréis experimentar confusión, pero no os ahogaréis. De igual manera ocurre cuando el alma emerge y ve confusión. Allí no le puede pasar nada. Si ingresa hacia abajo dentro de la materia sólida, allí puede ahogarse espiritualmente. Y este ahogarse espiritualmente sucede cuando los seres humanos pierden su conciencia escuchando todo tipo de cosas. Ya lo veis, cuando el ser humano ve lo espiritual externamente, se parece a cuando camina sin rumbo fijo por el mundo y no le teme naturalmente a la silla que ve ni a lo espiritual externo, sino que se siente a gusto. Pero aquello que es oído internamente, nos hundimos en la tierra firme con todo lo espiritual y lo anímico. Lo que es oído internamente, uno lo experimenta de manera completamente distinta. Allí dentro uno se sofoca. Allí se cesa de ser humano. De ahí que uno siempre deba observar con una cierta cautela a aquellas personas que dicen escuchar internamente toda clase de cosas. Esto siempre es algo peligroso. Solo aquellos que se encuentran firmemente dentro del mundo espiritual y saben algo del mismo, saben lo que se dice allí, que no son seres espirituales especialmente elevados los que le hablan a uno allí, sino que son siempre seres de una especie muy baja. Y seguimos esperando al rabanito. Porque aquí Steiner me ha dejado unos temas que de verdad son maravillosos y fascinantes y todo, pero bueno, si uno se acerca con la intención o al índice y dice, ay, mira, la remolacha, la papa y el rabanito voy a ver, te vas a encontrar con esto que te está dando, digamos, un contexto, como viajar en esta espiral, ¿verdad? Que vas hacia adentro para, o al revés, que vas desde adentro hacia afuera para poder entender el cómo llega a la conclusión de lo que es la papa, el rabanito y la remolacha, o el betabel en México. Quisiera que comprendáis lo siguiente. Se debe llegar a una percepción completamente diferente del mundo exterior si se desea ingresar en el mundo espiritual. Hay quienes dicen, ¿por qué los espíritus nos han hecho tan difícil el hecho de conocerlos? Pensad qué clase de ser sería el ser humano si no se tuviera que esforzar para ingresar al mundo espiritual. Si éste estuviera siempre dentro de él, sería un autómata espiritual puro. Solo esforzándose llega él correctamente, solo esforzándose llega él correctamente al mundo espiritual. E investigar en el mundo espiritual implica el esfuerzo interior más grande. Es fácil desparramarse en la mesa de laboratorio y hacer toda clase de pruebas. Es fácil cortar cadáveres y conocer toda clase de cosas, pero demanda realmente un fuerte trabajo interior adentrarse en el mundo espiritual. El mundo actualmente es demasiado perezoso para este trabajo. Y debido a esta pereza es que la gente dice, yo hice ejercicios a partir del libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, pero no vi nada. Esta gente cree que a uno se le deben dar las cosas de tal modo que no deban elaborar nada internamente por sí mismos. Sí, es justamente por esto que la gente hoy en día se deja embaucar por todo. Y ahora viene una parte que es otro guiño para los hombres del futuro a los que les estaba hablando que me parece impresionante. Dice, ya os lo he dicho, el ser humano actualmente desea filmar todo,
quiere hacer una película para acercarse a estas cosas superficialmente. Si se desea ir hacia adelante espiritualmente de la manera correcta, se debe elaborar todo lo que se recibe del mundo. Por consiguiente, aquellos que lleguen más a lo espiritual evitarán en el futuro lo más posible el permitir filmar todo, sino que querrán reflexionar conjuntamente cuando se les dice algo acerca del mundo. Como veis, yo no les he proyectado ningún film. Naturalmente no es la época para esto, pero aunque lo fuera, yo no intentaría presentar el asunto con un film. En cambio, os hice dibujos que surgen en el momento. En ellos habéis podido observar lo que yo deseo en cada trazo y luego podemos reflexionar conjuntamente. Esto también es lo que se debe establecer ya en nuestra clase infantil. En lo posible, menos dibujos acabados y preferentemente muchos que surjan en el momento. De esta forma, los niños cooperan interiormente y son motivados hacia su interioridad. Luego, ellos vivirán más dentro de lo espiritual, adquiriendo comprensión de lo espiritual. No se les debe proponer tampoco a los niños teorías completamente acabadas, pues entonces devendrán dogmáticos. Es necesario incentivarlos hacia la propia actividad. De esta forma también su cuerpo devendrá más libre. Ahora quisiera hablar de algo que responde a una de vuestras preguntas, por fin. Como sabéis, la papa fue introducida en Europa después del descubrimiento de América. En Europa no siempre se consumió papa. Hay una enciclopedia en la que yo mismo colaboré, aunque no en el artículo del que os hablo ahora. Allí se dice algo muy gracioso, que cierto pato introdujo la papa en Europa y a él se le adjudica especialmente este gran mérito. En Offenburg, ahora ocupado por los franceses, hay un monumento a este pato. Me resultó terriblemente cómico ver que en la citada enciclopedia decía que se le había erigido un monumento al pato en Offenburg, porque él había traído la papa a Europa. Es decir, que si alguien hace cualquier cosa, se le erige un monumento en Europa. Bueno, pero no voy a hablar de esto ahora. No voy a hablar del hecho de que en una determinada época la papa fue traída a Europa. Observemos a la papa. De la misma no se comen las raíces. Las raíces son estas cositas que él pone ahí, está dibujado. Las raíces se quitan con la cáscara. La papa misma es un tallo más grueso. Cuando una planta corriente crece, tiene la raíz y luego crece el tallo. Pero si el tallo se hace más grueso, como en el caso de la papa, nace un tubérculo. Un tubérculo es un tallo ensanchado, de tal forma que entonces la papa no es una raíz, sino un tallo ensanchado. Entonces, cuando se come una papa, se come un tallo ensanchado. Uno toma su alimento de un tallo ensanchado. Debemos preguntarnos ahora qué pasa con el que come un tallo ensanchado. Si observamos la planta completa, esta se compone de raíz, tallo, hojas y flores. Está dibujado. ¿Está dibujado? Ahí. Yo no sé si el foco los deja ver, pero ahí está dibujado. La raíz es muy afín al suelo terrestre y contiene particularmente muchas sales. Y la flor, allí arriba, es muy afín al aire caliente. Es como si la flor fuera cocinada continuamente por el calor solar. Es por eso que la flor contiene aceites y grasas, aceites especialmente. De tal forma que si observamos una planta, tenemos abajo las sales que se depositan allí. La raíz es rica en sales
y la flor es rica en aceites. Ahora pues, la consecuencia de esto es que si nosotros comemos la raíz, incorporamos entonces muchas sales en nuestros intestinos. Estas sales se encuentran el camino hacia el cerebro y estimulan al mismo. Es decir, que las sales estimulan nuestro cerebro. Y por ejemplo, si alguien no sufre de dolor de cabeza del tipo de migraña, sino que sufre de dolores de cabeza a secas, que lo abruman, le vendría muy bien comer raíces. Entonces vemos que en muchas raíces está contenida una cierta cantidad de sales y esto se puede comprobar a través del gusto. En cambio, si coméis flores, allí la planta ya está medio cocida. Allí están los aceites que lubrican el estómago y los intestinos y esto tiene su efecto en el bajo vientre. Esto también lo debe considerar el médico cuando prescribe té. Si alguien prepara una infusión con la flor, jamás le ejercerá un fuerte efecto en la cabeza. Y por el contrario, si se hierven las raíces y se las da a beber a un enfermo, esto ejercerá una fuerte acción sobre la cabeza. De esta manera vemos que mientras en el ser humano debemos ir desde el estómago a la cabeza, en la planta debemos hacer el camino inverso, desde la flor hacia la raíz. La raíz de la planta está emparentada con la cabeza. Si tomamos en cuenta esto, arrojaremos una luz acerca de la significación de la papa, pues la papa es un tubérculo, algo que no ha devenido completamente raíz. Es decir, que si se comen papas, se comen partes de plantas que no han devenido completamente raíces. Y si se comen demasiadas, esto afecta a la cabeza. Permanecen abajo, en el tracto digestivo. Esto quiere decir que los consumidores de papa descuidan su cerebro. Esta relación se ve cuando se incursiona en la ciencia espiritual. Observamos que en Europa la alimentación en base a papas se ha incrementado de forma alarmante y desde esa época la cabeza de los europeos se ha vuelto cada vez más incapaz. Y la papa también estimula la lengua y la garganta. Si en la planta de la papa no vamos completamente hacia abajo, hasta la raíz, nos encontramos con un tubérculo. Lo mismo sucede en el ser humano. Si no vamos hacia arriba hasta la cabeza, nos quedamos en la lengua y la garganta, que son especialmente estimuladas por la papa. Por eso la misma, como entremés o aperitivo, es tan sabrosa para la gente, porque estimula solo aquello que se encuentra debajo de la cabeza. En cambio, si se come remolacha, se piensa mucho. Esto se hace de manera completamente inconsciente. Cuando se comen papas, se ansía volver a comer pronto. La papa nos da hambre rápidamente porque no llega hasta la cabeza. La remolacha sacia rápidamente porque la misma llega hasta la cabeza. Y lo más importante es que la pone inmediatamente en actividad. Si ingresa en la cabeza de manera correcta. El hecho de tener que pensar no es para la gente algo particularmente agradable. De ahí que prefiera más a la papa que a la remolacha. Porque la papa no estimula el pensar. Entonces uno se vuelve perezoso para él mismo. En contraposición a esto, la remolacha estimula muy fuertemente el pensar porque es una raíz correcta, de tal forma que si no se desea pensar, entonces no se tendría que comer remolachas. Y si se necesita estimulación para pensar, entonces hacen bien los rabanitos. Ahora todos nos vamos a ir por nuestros rabanitos.
Y vamos a cocinar rabanitos todos los días. Podríamos sustituir el café por los rabanitos. Bueno, yo no tomo café, pero quienes los tomen podría ser un buen experimento, una prueba para ver si les viene mejor. A la persona que le cuesta movilizar los pensamientos, le conviene incorporar rabanitos a las comidas. Los rabanitos estimulan el pensar. Y si se los come, se tienen pensamientos tan fuertes que producen inclusive sueños muy poderosos. Al que come muchas papas no le aparecen pensamientos fuertes. Por el contrario, le aparecen sueños que lo hacen sentir pesado. Y aquel que coma papas continuamente estará siempre cansado y querrá dormir y soñar todo el tiempo. Esto me quedo pensando en todos los anuncios que nos ofrecen patatas aquí, patatas allá y patatas y patatas. Entonces, estoy pensando en esta parte que nos engancha, que nos atrapa, porque pareciera que esas personas conocen un poquito esto que está diciendo Steiner, o saben algo del tema. Y aquel que coma papas continuamente estará siempre cansado y querrá dormir y soñar todo el tiempo. De ahí que tenga una gran significación histórico-cultural el tipo de alimentos que se acerque a los seres humanos. Y ahora viene, ya para cerrar el capítulo, una de las cosas que para mí son más impresionantes de este punto de la lectura. Se podría pensar que podemos vivir absolutamente de la materia, pero no es cierto. Ya hemos dicho que los seres humanos renovamos completamente nuestro cuerpo aproximadamente cada 7 años. Este se está renovando continuamente. Ya no tenemos nada de la sustancia que formaba nuestro cuerpo hace 8 años. La hemos cortado a través de las uñas, de los cabellos, ha salido por medio de la transpiración. Algunas cosas se van rápido, otras despacio, pero todo se va. Ahora, ¿cómo se presenta la historia con el ser humano? Lo voy a dibujar esquemáticamente. Allí está el ser humano. Y aquí está el ser humano. Que secreta continuamente materia, sustancias e incorpora continuamente sustancias nuevas. La sustancia ingresa a través de la boca y mediante las heces y la orina, la misma sale nuevamente. El cuerpo humano es como una manguera, un tubo. Ingiere la sustancia mediante la comida y la arroja nuevamente, conservándola adentro solo por un periodo de tiempo. Pero en los seres humanos no se parte desde la materia terrestre hacia adentro. Este es un engaño. Cuando, por ejemplo, se comen papas, de estas no se incorpora nada, sino que solo estimulan las mandíbulas, la garganta, etc. La papa actúa en todo el cuerpo, luego el cuerpo la expulsa y llega hasta nosotros desde el éter, no desde la materia sólida, firme, aquello que va construyendo nuestro cuerpo en el transcurso de 7 años. Nuestro cuerpo no se construye a partir de la materia de la tierra. Lo que comemos sirve solamente de estímulo. En realidad nos construimos a partir de aquello que se encuentra arriba. La gente cree que de ese alimento que ingresa y luego sale nuevamente queda un resto en el organismo. Pero esto no es así, sino que es solo un estímulo. Llega desde el éter una fuerza que construye todo el cuerpo, todo lo que hay en nosotros. No ha sido construido a partir de la materia de la tierra. Si empujamos alguna cosa para un lado y luego para el otro, no confundimos el primer empujón con el segundo.
Del mismo modo, no se puede confundir el hecho de incorporar alimento para que éste estimule nuestro cuerpo en su reconstrucción con el hecho de que este alimento construya nuestro cuerpo. Voy otra vez por si no quedó muy claro. Del mismo modo, no se puede confundir el hecho de incorporar alimento para que éste estimule nuestro cuerpo en su reconstrucción con el hecho de que este alimento construya nuestro cuerpo. Pueden aparecer sin duda irregularidades. Si ingerimos demasiado alimento, el mismo permanece demasiado tiempo dentro del cuerpo. Entonces juntamos sustancia inútilmente y nos volvemos corpulentos, gordos. Y si incorporamos muy poco alimento, tenemos demasiado poco estímulo y no recibimos lo que necesitamos del mundo espiritual, del mundo etérico. Es muy importante el hecho de que no nos construyamos a partir de la tierra y sus sustancias, sino que nos construyamos a partir de lo que está fuera de la tierra. Si esto es así, y si en 7 años es renovado todo el cuerpo, entonces también es renovado el corazón. El corazón que hemos llevado en nuestro cuerpo por 8 años ha sido renovado, no renovado a partir de la materia de la tierra, sino renovado a partir de la luz que rodea a la tierra. Nuestro corazón es luz comprimida. Nuestro corazón se ha compactado a partir de la luz solar. Y lo que hemos ingerido como alimento solo ha servido para estimular este hecho de haber comprimido a tal punto la luz solar. Todos los órganos se construyen a partir de nuestro entorno que es atravesado por la luz. Y el hecho de que comamos, de que incorporemos alimento, solo actúa como estímulo. Entonces, para lo único que nos sirve el alimento es para tener algo así como un asiento interior. Nos sentimos a nosotros mismos. Tenemos percepción del yo, porque tenemos materia física en nuestro cuerpo, substancia física. Nos percibimos de la misma forma que cuando nos sentamos en un sillón percibimos el asiento que nos presiona. De esta manera percibimos a nuestro cuerpo, que presiona continuamente sobre aquello que se ha formado a partir del universo. Cuando dormimos no lo percibimos porque estamos fuera de nosotros. Vosotros percibís vuestro cuerpo, que es una especie de cama de descanso. En algunos es más dura, si es más huesudo, y en otros es más blanda. Y se percibe la diferencia entre una blanda cama de plumas y un banco de madera. Pero este no es el ser humano, sino que el ser humano es eso que se asienta allí. Más adelante explicaré de qué manera se relaciona esto con el conocimiento superior. Los seres humanos que desean adquirir conocimientos hoy en día no se ocupan de la actividad humana en absoluto, sino que se ocupan solo de aquello que les brinda una postura cómoda. Es fascinante, sin duda, el texto que les he compartido el día de hoy. Tenemos ahí mucho que extraer de conocimiento, de reflexión, y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por acompañarnos y por apoyarnos siempre. Seguimos trabajando en Palabra de Rudolf Steiner. Pueden visitarnos en palabraderudolfsteiner.com y ver las cosas que vamos ahí creando, trabajando. Y esperamos de todo corazón que estos conocimientos nos sirvan, nos ayuden, sobre todo nos ayuden a profundizar nosotros mismos, ¿no? En ir ese bello camino interior de autoconocimiento que siempre sorprende, que siempre enriquece y siempre ayuda, no solo a nosotros,
sino a la humanidad. Así que gracias por estar aquí. Les mando un besito, un abrazo y, y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias. Hasta siempre.